ya lo pongo a grabar. Y la idea es que la sala funcione de esta manera. Vamos a tener un espacio expositivo durante unos minutos y al final un espacio en el que cada uno de ustedes pueda hacer algún comentario, reflexión o alguna pregunta. Si quieren ir anotando en el chat esas reflexiones o preguntas o comentarios, los vamos compartiendo al final. Pero como somos pocos, también tenemos la posibilidad de levantar la mano y darles la palabra a cada uno o cada una de ustedes. Bueno, un poco eso en el funcionamiento del aula hoy. Y quería darle la bienvenida a Cecilia y a Laura, que son las dos docentes que nos estarán acompañando durante este encuentro. Cecilia Ulla es especialista, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es investigadora y es profesora de las cátedras de antropología. Y Laura Vargas es magíster, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Es profesora adjunta, titular del taller práctica docente, del profesorado universitario en comunicación social. Este es un curso, una carrera perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros, para el programa APEX, es un privilegio contar con las dos docentes. Nos conocimos en un curso que yo era cursante y disfruté mucho, además, y de ahí viene esta invitación, no solo porque el curso fue muy bueno, sino porque además la temática es una temática muy pertinente para el programa APEX. Trabajamos directamente con adolescentes y jóvenes y, y bueno, nos interesa esta mirada que ustedes traen sobre las juventudes, ¿no? Así que bienvenida Cecilia, bienvenida Laura, muchas gracias nuevamente. Seguiremos Gracias conversando a para vos. el resto del año, así que les doy la palabra a ustedes. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Carlos. Gracias al programa por invitarnos. Para nosotros es un orgullo, un placer disfrutar para compartir algunas reflexiones, unas reflexiones en torno, bueno, el tema que nos convoca ahora, que son las narrativas juveniles. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, bueno, las narrativas juveniles, y me parecía importante como ver, o sea, qué recorridos hay para pensar de dónde viene esto de la palabra, las narrativas, narración. Narración se refiere un poco a contar historias. Es un oficio de los inventores, de los maestros, es decir, asociada a contar historias, qué sé yo, por ejemplo, los chamanes, las sacerdotisas, los adivinos, contaban historias de lo que iba a pasar en el mundo, las noches interminables frente al calor de la hoguera, es decir, es sobre todo eso, contar algo. Por ejemplo, los docentes son grandes narradores porque cuentan la historia, bueno, de su país, la historia, en este caso Argentina, los sucesos, la literatura, es decir, pero más allá de instancias formales de contar historia, todos contamos historia. Esto viene, sí, desde la niñez. Nosotros, bueno, yo tengo nietos, nieta, y le cuento cuentos. Y a su vez ella también cuenta, resignifica esos cuentos que yo le cuento. Y todos transcurrimos nuestra vida en contar historias. Ya más adelante vamos a decir cómo esa clave de las narrativas frente a la cultura digital hay un gran cambio en ese sentido. Solamente lo aproximo en eso.
Entonces, el contar historia no es solamente de los jóvenes, de los niños, de los adultos, es de toda la sociedad, y cada uno en su momento, en su forma. Ese contar historias está como asociado, anclado a determinados momentos. Recupero un autor que para los comunicadores sociales muy importante, que nos marca un buen recorrido teórico, Jesús Martín Barbero, habla como que recupera en un texto de los medios de las mediaciones, recupera como en un texto como América Latina, es decir, que nos incluye a todos, ha tenido una fuerte impronta de narrativa, de contar los mitos, las leyendas, la vida cotidiana, contar una serie de cuestiones, ¿no? que tiene que ver con después todo el tema de modos de salud, de las brujas, del más allá, etcétera, etcétera. Él dice, ¿no?, que cuando se da un proceso de enculturación, cuando se crea el Estado-Nación. Y ahí se produce una tensión entre la cultura popular, las transmisiones orales, estas narraciones que iban de generación en generación, con una cultura letrada que estaba materializada en el dispositivo escuela y libro. Y ahí se da una tensión que se pone como que que después con el desarrollo del tiempo, y lo marca mucho Martín Barbero, es como que también lo toman los apocalípticos integrados, ¿no?, en culturas populares y culturas de élite. Pero no vamos a meternos en eso, por ahí Cecilia puede desarrollar un poco más. Es decir, ¿no es cierto?, que estas narraciones, como la transmisión escolar de la historia, que era de una forma determinada, sobre todo en la creación de los Estados-naciones, que iba a unificar, a dar un determinado sentido, fue permeada, ¿sí?, por estas culturas populares, por estas visiones del mundo, por estos mitos, por estas leyendas, y todo ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones se fue desarrollando. Nosotros tenemos como en el principio, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, una autora muy famosa y que trabaja muchas cuestiones, Beatriz Arlo, habla del folletín. Y ese folletín, ¿sí?, hablaba de los cordeles, es decir, en papeles muy precarios, con letras muy precarias, se contaba historia de lo que pasaba en esa comunidad, en ese barrio, en esa esquina. Entonces, ahí estamos empezando a ver soportes, formas que eran orales, o una forma escrita también muy rudimentaria en ese sentido. Por otro lado, también dice Barbero que la imagen ha sido muy importante en el sentido que dice él, recupera como que la imagen del libro de los pobres. ¿Por qué? Porque la religión iba transmitiendo sus mensajes con iconografías religiosas, con pinturas, con su bajo relieve, etcétera, etcétera, como que también era otra forma de llegar a las narrativas orales de la sociedad que iba más o menos por la Edad Media. Pero después, ¿no es cierto?, saltamos como mágicamente en esto que podemos hacer, hacemos link como con varias realidades, en estas narraciones como que uno dice, por ahí dice, hay mitos como por ejemplo acá en Córdoba, que ya los más grandes los sabemos, hay un lugar que se llama, que hay la Cañada, y bueno, que a la noche aparecía la pelada de la Cañada o la Llorona, que ahora las nuevas generaciones casi ni registran esas narraciones o esos mitos que habitaban la ciudad de Córdoba, quizás la Córdoba colonial, la Córdoba del pasado, todo eso.
Sí, volviendo, ¿no es cierto? Volviendo a ese salto mental, más o menos yo quería como tirar algunos tópicos para pensar y nos ubicamos ya con otro autor que se llama Axel Rivas, que dice que actualmente él marca 4 revoluciones. Yo no las voy a nombrar, bueno, que 4 revoluciones que tienen que ver con el origen de la escuela, la autoridad, la crítica a la autoridad, y la última que es la revolución de Internet. Y ya estamos fines del siglo del XX y empezamos al siglo XXI. Internet nos ha cambiado todo, todo, todo. O sea, las narrativas están, eso están, el contar historia. Ahora, ¿cómo cambia? ¿Dónde se pone el acento en Internet? Es decir, nosotras como educadoras, ha puesto como, o sea, nosotros se nos cuestiona, o podemos cuestionar, qué enseñar si todo está en Internet. Es más, si yo digo cosas que están en los libros, entonces ustedes pueden decir, Laura, nosotros leemos todas estas cosas que nos estás diciendo en los libros, y vos lo estás repitiendo. Por ahí estas otras nuevas realidades, y con más razón el que se agudizó en el 2020, nos resignifica cuál es el rol del docente, cuál es el rol del docente por estos tiempos. Entonces, por ahí lo que dicen, ¿no es cierto?, Axel Rivas, que hay una posibilidad de que los aprendizajes estén al alcance de todos. Es decir, que nosotros, y esto realmente se ha desarrollado en este último año, el año pasado más, es decir, yo no conozco la casa de Frida Kahlo de México, pero hay una aplicación donde uno puede entrar en 3D y estás recorriendo toda la sala, todo lo que es el museo ese, como si estuvieras ahí. Entonces, la verdad que esas posibilidades, es decir, yo por ahí uno la piensa en clave de educativa, abre otro horizonte, abre como la cabeza. Después quería compartirle, ¿no es cierto?, este gran cambio, esta revolución, como por 2 autores más. María Maggio recupera un texto de Jaime Barico. Yo en todo caso después le vamos a mandar los textos que le estamos como mencionando. Dice que lo que se ha dado con Internet no es una revolución tecnológica, sino una revolución mental. Y se ha pasado de jugar, ¿no es cierto?, al metegol a jugar al Spatial Builder. Es decir, donde hay una relación entre el cuerpo, máquina y pantalla, ¿no? O sea, digo, situando, cuando a lo mejor ustedes alguna vez han jugado al metegol, que están los contrincantes jugando con las manijitas esas. Bueno, ese paso, eso es un mito de que ya no jugás ahí, jugás a través de persona, artefacto, pantalla. El cuerpo se aleja y tiene como otra dimensión, por un lado. Y también otros autores plantean que otra realidad fue de Stephen Jobs, ¿no es cierto?, con la creación del teléfono inteligente. Es decir, con un aparato que todos tenemos, que algunos autores dicen que es la extensión del brazo, que ya forma parte de nuestra humanidad, el teléfono, podemos hacer de todo, ¿no? Desde sacar una entrada al cine, desde tener una cita, desde pedir un turno médico, desde hablar con nuestros padres, de ver con la cámara qué está pasando en nuestra casa, si tenemos cámara. Bueno, o sea, es como que es tal el nivel de cambio, ¿no?, que, a ver, como formamos parte de esa revolución, quizás las posibilidades de dimensión, de objetivar eso, nos está costando. Por lo tanto, la idea es, como educadores, y ustedes que trabajan con jóvenes, alfabetizar estas cuestiones, estas realidades, en ese sentido. Una cosa que yo quería como comentarles a ustedes en relación a esto,
que trabajan también los autores, es el concepto de digitalización de la cultura. ¿Y qué significa eso, no? Que se empieza a cambiar los modos de percibir la realidad, a cambiar. Es decir, el sensorium, ¿no es cierto?, que planteó en su origen Walter Benjamin, ese sensorium está cambiando. Y al cambiar el sensorium de ver la realidad, de ver el mundo con todo esto, si yo con un teléfono puedo acceder a tantos lados, a tantas cosas, cambia las subjetividades, cambia los sujetos y cambia las prácticas. Por ejemplo, no tantos años atrás, que si no podemos pensar mediados del siglo XX, nuestro horizonte, o sea, alguien se paraba, ¿y cuál era el límite para ver? El horizonte. Ahí yo me paro, por ejemplo, ustedes se pararán en la Rambla y verán, no llegan a ver a Buenos Aires, pero ven como un horizonte. Esa era la dimensión del límite. Ahora, en los dispositivos que tenemos, podemos ver todo lo que nosotros queremos, podemos acceder a través de Internet. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo había puesto como ejemplo, podemos con el celular ver cómo llegó ese aparato a Marte, cómo se dio, cómo acá, bueno, un hecho muy importante fue el eclipse en diciembre, ¿sí? Que se veía en vivo y que lo veíamos todos, lo estábamos viendo en vivo, hasta ver el fenómeno que pasó de la muerte de Maradona en todo el mundo. Entonces, el horizonte de posibilidades, esto es muy grande en ese sentido. Al ver, ¿no es cierto?, estas posibilidades del mundo donde ha cambiado. Pero también, esto lo podemos ver como las virtudes de estas nuevas, de estas nuevas formas de posicionarnos y de estar en el mundo. Pero a su vez, dice que estamos habitando una sociedad y un mundo modelizada por las plataformas. Eso también es un elemento para tener en cuenta. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que en la sociedad actual hay los grandes plataformas como Amazon, Facebook, YouTube, Netflix, Microsoft, esas 5 manejan casi todos, millones y millones de personas que ven, que construyen, que ponen permanentemente contenidos en sus redes, contenidos. ¿Y cómo se alimentan ellas? ¿Cómo monetizan? Esto lo hemos visto, lo hemos también vivenciado todo este tiempo. Monetizan mientras yo hago un like, si yo pongo un me gusta, y la misma plataforma se va retroalimentando para mejorar. Entonces estamos manejadas por ceros y unos, por algoritmo. Entonces, mientras más usuarios, esto me gustó, si bien es anecdótico, ¿cuál era el problema de Netflix? El problema de Netflix no es ni la programación, ni la estructura, ni nada, es que dormimos. Entonces, el momento que dormimos no estamos consumiendo la plataforma y la plataforma no monetiza. Entonces, me parece entonces, el margen, el umbral, y ustedes se van a dar cuenta, de atención que cada vez tenemos, cada vez menor, y sobre todo los jóvenes es menor. Entonces, ¿cómo desde la educación popular, desde otras alternativas sociales que podemos ofrecer nosotros, cómo lograr esa atención? Hay un curso que estuve haciendo yo del gremio, de los docentes universitarios, decía cómo el tiempo de pandemia nos exigió aventurarnos a otras narrativas, con otros soportes y con otras realidades. Es decir, usar podcast, el TikTok, usar Instagram para contenidos académicos, donde el estudiante podía producir sus contenidos, sus narrativas, sus historias, todo, que está en diálogo con lo que nosotros, con la materia, con los contenidos de la materia. Si bien el campo nuestro es de la comunicación, por ahí
comunicación y educación van de la mano. Pero en ese sentido, vamos viendo cada vez más, hay un texto de Graciela Carbone, donde se historiza desde la relación primero entre cultura letrada y cultura popular, después como que el desarrollo de los medios de comunicación, decían, la escuela decía que los medios de comunicación transmitían cultura vulgar, y bueno, y a lo largo del tiempo se ha dado esto, esta tensión entre medios masivos, cultura de masas y cultura escolar, cada vez más las formas de percibir, de la construcción de los sensorios, la construcción del modo de ver la realidad de nuestros jóvenes, está construida, está modelizada por el tema, por las plataformas. Entonces, nos preguntamos nosotros cómo trabajar, cómo encontrar sentidos para atraer la atención, ¿sí? También hay toda las plataformas mismas se manejan, ustedes piensen, ¿no? Pensamos qué es lo que nos trae, a veces nos conmueve de historias que están viralizadas. Ese perrito que lo esperó a un hombre que estuvo internado, o un niño con su madre, no sé, en determinada situación, o cosas extremas, ¿no es cierto?, como toda esta gente que estaba buscando de Haití, ha recorrido varios países para llegar a su destino, Estados Unidos, toda la problemática de inmigrantes, ¿no? Pero a su vez, todas estas historias, si bien son emotivas, son fugaces. O sea, es como que, entonces, digo, como tal cual lo planteaba Eco, y creo que es un texto que hay que recuperar, volverlo a leer, donde hablaba de los apocalípticos y los integrados. Las plataformas, las redes, el internet, no lo podemos pensar en clave de apocalípticos e integrados, ni son totalmente malas, que quieren manejarnos todo lo que decimos y nos modelizan, ni tampoco han venido, como se había dicho al principio, a democratizar la palabra, las intenciones, la diferencia de los países, digo. Ahí, en ese sentido, hay que encontrar, sobre todo me parece la alfabetización digital va a ser una posibilidad. Y después, bueno, unas cositas más para ir desarrollándole, para darle lugar a mi colega. Acá hay un texto de Peirone, como que tira algunos puntos, como en esta nueva construcción de nuestra subjetividad de los jóvenes, cómo están puestos, si bien no es un texto muy nuevo, los jóvenes, cómo reciben, cómo estudian, cómo ven la realidad. Se caracterizan, por ejemplo, capacidades interactivas altamente desarrolladas, la multipantalla, ¿sí? Nosotros por ahí teníamos como un guión, o teníamos que atender, si yo leo este libro, necesito un silencio para concentrarme. Por ahí los jóvenes están leyendo, viendo la pantalla, están escuchando música, están mandando su mensaje, o sea, como esa interacción, no es que hacen un esfuerzo, está naturalizado en la forma de desarrollarse en ese sentido. Tendencias a realizar síntesis, a tomar atajos convencionales. Los consumos culturales son heterodoxos, es decir, mejor le gusta una música de un grupo y una vestimenta de otro, y viralizan determinados videos, en fin. Y hay toda una actitud lúdica, en ese sentido, lúdica mediada, ¿no? Mediada. El fenómeno de la convergencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le enseñaba a mis alumnas unos años atrás,
yo le decía que en las casas, y ustedes pensarán, veo caras jóvenes y algunas no tan jóvenes, pero antes, si querían ver televisión, a lo mejor en la cuadra había un solo televisor. Iban los vecinos a ver X novela, ¿no? Entonces era como una comunidad local, barrial, o de la cuadra para ver. Eso ha cambiado donde ahora no solo hay varias pantallas, sino cada lugar de la casa tiene una pantalla. Cada persona a lo mejor tiene en su pieza su televisor, su tablet, su esto. No todo, eso también hay que verlo, que también ha dado la pandemia, la desigualdad, ¿no? Esto también ha mostrado que no toda la familia, cuando dice se estudiaba en casa y quédate en casa y seguir la escuela de manera virtual, no todo el mundo tenía los recursos, ni la conectividad, ni los recursos necesarios para esa realidad. O sea que la desigualdad digital es otra variable que por ejemplo en Argentina, en Córdoba, atravesó y eso afectó mucho en la hora del estudio. Entonces, y otra de las cosas también me parecía importante, que la producción del conocimiento es fragmentario, es paralelo, no es secuencial. Por ahí la escuela tiene, bueno, primero hay que acreditar primer grado, primer año, aprobarlo y después pasa al segundo, pasa al tercero. En cambio, con el hipertexto, ¿no? Que era un concepto un poco más antiguo, o sea, como que podés, cuando vas a leer, cuando te enfrentas a una página web de una noticia, del diario del Mundo, cualquier diario, tenés como un montón de links, de un montón de hipertextos que puedes ir a la foto, a la imagen, a lo internacional, a ver un montón de cosas de manera simultánea. Bueno, esa construcción de organización del pensamiento está naturalizado, incorporado en nuestros jóvenes. Por eso me parece importante pensar y desnaturalizar algunas cuestiones en ese sentido. Y por otro lado, otra cosita más, es las huellas digitales, es decir, todo lo que uno hace o no hace o marca en Internet, todo eso está marcado, todo esto queda como la huella digital de cada uno. Hemos visto que las empresas, antes de contratar determinadas personas, revisan el Facebook, el Instagram, o sea, las redes sociales de las personas, para ver o sea, las redes saben más de nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Es un fenómeno, por eso decían uno de los autores o profesores que habían hecho el curso. Por eso es tal el nivel de complejidad que estamos atravesando, pero más allá de asustarnos, es una invitación a un desafío como docentes, como agentes con jóvenes, como padres, es decir, como actores sociales, tratar de interactuar en este sentido, o sea, como desmontar, o como decía, hay como capas, ¿no? O sea, las redes son así, no, pensemos cómo actúan, cómo funciona, por qué monetizan, cómo monetizan, como una serie de cosas, qué cuestiones, ir desmontando esa capa de sentido para plantearla y por ahí poner un escenario, usar no de manera instrumental, sino de manera social, porque nos están modelizando nosotros las redes. Y por último, quería también decirles en ese sentido, comentarles que el 2020, tanto ustedes como bueno, todo el mundo, tuvimos que de alguna manera tener este vínculo mediatizado. Es decir, una cuestión de que nosotros con Cecilia y otra colega hicimos una investigación que ya el mundo real y el mundo virtual ya no hay diferenciación. Son encastres de una misma realidad, virtual y real, que
nosotros quizás por adultos, por nuestra vida pasada, en ese sentido, hemos, como decíamos, como la vida real, no, pero lo que vos pones acá tenés que diferenciar de tu vida cotidiana, pero tus amigos son virtuales, pero vos, bueno, todas estas cuestiones también me parece que es una invitación, es un desafío a, y saben que también trabajar con los jóvenes de manera colaborativa, construyendo estos, o desmontando estos sentidos que presentan las redes sociales. Eso también me parece como interesante. No, no sumarnos a los formatos que ya nos predicen. Es decir, por ejemplo, uno ve en Netflix una serie, después Netflix te dice, Laura, podés ver esta. O sea, digo, determina qué tengo que ver yo tengo que decidir qué veo y qué no veo. Bueno, pero ese juego tan sutil, tan permanente, tan armado como en la naturaleza del sistema, por ahí me parece que es una invitación para ir encontrándole esos intersticios y ir nosotros también construyendo otro sentido de las mismas redes que nos ofrecen posibilidades inalcanzables, pero siempre ir buscando en ese sentido y construyendo como otros propios sentidos y de manera colaborativa. Bueno, si sigo hablando no termino más. Bueno, le doy lugar a mi colega Cecilia. Sí, primero que me haces dar miedo, bueno, menos mal que yo no veo Netflix, tengo una negación personal, jamás entré ni entraré a Netflix, no sé por ahora. Bueno, el tema, en realidad, muchas de las cosas que plantea Laura y lo que planteó al comienzo, justamente el año pasado trabajamos desde la Cátedra de Antropología, un seminario sobre las narrativas, sobre la historia de la conquista argentina, y me recuerdo muy bien que nosotros tuvimos durante, no sé si ustedes habrán llegado a conocerlo, durante muchísimos años la permanencia de una revista que era Patoruzú, y luego Patorucito, el indio, ¿no? Entonces el indio que estaba medio desubicado cuando lo vemos ahora, si a favor o en contra de la conquista. Era un indio, digamos, un representante del pueblo originario, sobre todo Patorucito, que tenía relaciones con gente de Palermo, de Buenos Aires, tenía estancias. Entonces, a través de esa narrativa, cómo se fue conformando la visión de los argentinos sobre los pueblos originarios y sobre la conquista, ¿no? Quería completarle eso porque me parecía adecuado la construcción de las narrativas, cómo siembran y cómo a veces condicionan muchos estudios, ¿no? Yo quería hablar sobre todo también de muchos trabajos de investigación que conforman la narrativa sobre las juventudes, trabajos que hablan sobre el colectivo juvenil o sobre los procesos de construcción de las identidades, ya sea como personas individuales de los jóvenes o como grupos, ¿no? Casi todos los trabajos, sobre todo de Latinoamérica, están o coinciden en que los jóvenes están involucrados en las problemáticas estructurales latinoamericanas. O sea, en casi todos los trabajos valga la redundancia, se investiga o se trabaja sobre jóvenes que están en áreas de exclusión, de pobreza, de violencia, de pandillas, de drogas, que son problemáticas específicas de las sociedades iberoamericanas. Eso es una marca compleja, digamos, porque también generalmente al describirlos de esa manera o al estudiarlos de esa manera, se piensa o se tiene en mente que ese joven es un futuro adulto y como tal va a ser responsable de cómo la sociedad se vaya a desenvolver.
Entonces, si nosotros revisamos toda la bibliografía sobre este tema, vemos que hay muchos textos que están escritos por adultos y desde una lógica del adulto, de cómo el adulto ve a los jóvenes. Estos jóvenes serían estigmatizados por algunas narrativas y se considera generalmente que o están en desgracia o están prontos a caer en la desgracia, hasta que maduren, hasta que crezcan, hasta que aprendan, donde ya pasarían a la etapa de adulto y bueno, ahí por lo menos se saldría de esa zona de peligro que es la juventud, ¿no? Hay otro grupo de estudios o de textos quizás que toman a los jóvenes en un sentido más idealista, pensando que tienen grandes responsabilidades, que son la esperanza del futuro. Generalmente cuando se ve a los niños o a los jóvenes se dice, oh, cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Y mirá que ese estudiante va a contribuir al país, o sea, se les carga en esa juventud una serie de responsabilidades que supuestamente, con todo lo que ellos traen o lo que van a hacer, serán unos verdaderos transformadores de la sociedad, si es que la sociedad requiere o necesita ser transformada. Yo pienso que las dos posturas, o sea, son bastante simplistas, porque si nosotros vamos a tratar de analizar o estudiar a las juventudes, tenemos que hacernos cargo de que los jóvenes son sujetos históricos que se desenvuelven dentro de un contexto económico, social, cultural, político determinado, ¿no es cierto? O sea, una serie de características que exceden al joven mismo, que lo rodean y que lo condicionan en la conformación de sus identidades. Estas situaciones donde la subjetividad de los jóvenes generalmente entra en conflicto, ¿no?, con la subjetividad de los adultos, en algunas áreas específicas, porque generalmente las leyes o las políticas dedicadas a los jóvenes también están hechas por adultos. Y donde más chocaría, digamos, por decirlo, llamarlo de alguna manera, la postura de los adultos y la de los jóvenes, sería en la discusión de estas políticas en torno a educación, al aspecto laboral, a la salud, al deporte, que hay como una serie de normas hechas por adultos y donde a veces el joven, desde su perspectiva, desde su perspección, desde sus representaciones culturales, no termina de encajar totalmente. Algunas investigaciones dicen o aseveran que los jóvenes quieren participar y no saben cómo hacerlo. Y dice, Rosana Reguillo dice al respecto, dice, esta es una sociedad que los exalta y que a la vez los reprime, ¿no? Hay como una doble cara de la sociedad sobre el proceso o sobre el conjunto de los jóvenes. Antes de, si ustedes alguna vez van a trabajar o van a hacer investigaciones, como que en todo el relato de Laura estaba viendo yo, hay como muchas puntas para iniciar algún trabajo de investigación. Dice, hay que tener en claro que para empezar a hacer un estudio sobre los jóvenes, tenemos que, en primer lugar, conceptualizar, no solamente a la palabra o al término jóvenes, sino a una serie de conceptos y definiciones que están relacionados íntimamente y que lo rodean. Por ejemplo, lo que es juvenil, la juvenilización, la juventud,
son conceptos que se refieren a diferentes cosas. Yo se las voy a leer, me gusta el concepto de Pierre Bourdieu, que lo deben haber trabajado quizás en otras materias, sobre lo que es la juventud, donde él dice la juventud no es una palabra, sino que responde a una construcción imaginaria y representativa. O sea, que no es, el concepto juventud no representa a un homogéneo con determinadas características, sino que hay muchas juventudes y que cada sociedad va construyendo, ¿no?, los límites, por decirlo de alguna manera, de lo que deben o no hacer, decir, estudiar o no los jóvenes. Yo, conociendo los trabajos de Pierre Bourdieu, se plantea como una lucha de campos, ¿no es cierto? O sea, todo el aspecto económico entraría en juego en la lucha por este campo, en la disputa. Por eso los jóvenes se tienen que preparar muchos años para entrar a trabajar cada vez más tarde, ¿no es cierto? Antes quizá vuestros abuelos o padres empezaban a trabajar a los 18 años, a los 17, trabajos que eran para toda la vida. Sin embargo, ante la escasez de trabajo, hay cada vez más estudios o sea, tenemos que hacer el primario, el secundario, la universidad para poder ingresar al mundo laboral. Entonces, es como cada sociedad va discutiendo y construyendo en esa discusión los límites y hasta dónde, en este caso, los adultos estarían disputando el espacio con la juventud y serían los que definirían hasta dónde se puede llegar con la edad de la juventud. Yo lo estaba pensando, también antes alguien ya no era joven, era joven hasta los 25 años. Últimamente es hasta los 30. La otra vez leía que en Italia un hijo le hacía un juicio a los padres porque lo querían echar de la casa y tenía más de 30 años, ¿no? Ya no lo querían mantener y lo querían hacer ir de la casa y el joven no quería. Bueno, entonces esto está mostrando que no es una cuestión solamente nuestra, sino de cómo las juventudes se van construyendo las edades y los límites y los espacios en función de lo que la sociedad pretende, ¿no? Y les decía también que, o sea, que hay diferentes juventudes en cuanto a que cada grupo se construye con su lenguaje, con sus gustos, con sus identidades, con sus consumos culturales, artísticos. O sea, por eso no toda la juventud es un homogéneo, sino que hay dentro del mismo, por llamarlo de alguna manera, margen de edad, si queremos hablar de un límite de edad, hay diferentes grupos de juventudes que se nuclean en torno a determinados gustos, como pueden ser también a veces en la elección de las instituciones educativas, de las escuelas, en las expectativas, en las formas de organizarse, en las formas de integrarse a diferentes grupos. O sea, cada grupo se va construyendo y es por eso que se habla de las juventudes. En ese sentido también podemos escuchar que a veces dice que se habla de que los jóvenes de los sectores populares hablan de determinada manera o se visten de determinada manera, se los prejuzga por la manera de hablar, de vestirse, o de su forma de pensar o en sus gustos, desde esta perspectiva que les decía, que puede ser adultocéntrica o a veces dentro del mismo grupo de jóvenes se los condena por determinadas maneras de pensar. También otra de las narrativas sobre los jóvenes, que esto también lo tocó bastante Laura, son los más media o los medios de comunicación
que construyen a los jóvenes como que siempre tienen que ser flacos, lindos, tersos, con un cuerpo esbelto, entonces eso es lo que nos muestran, eso es lo que exigen, por eso todas las instituciones, yo digo, para bajar peso, para corregir la piel, para hacer correcciones en la forma del cuerpo, tienen tanto éxito, porque los medios van promoviendo determinadas imágenes y figuras jóvenes que en ese sentido contagian a los adultos para que ingresen a una juvenilización o para que sean jóvenes toda la vida. De ahí la creencia de que si me hago la cirugía, me estiro, voy a seguir siendo joven toda la vida, linda, ágil, como los jóvenes que se ven y que promueven los medios, ¿no es cierto? Por otro lado también, bueno, como les decía antes, en las políticas públicas también se considera a los jóvenes a veces como un peligro, ¿no es cierto? O si no estudian, o si no están integrados digamos, a la educación formal, o a determinadas situaciones de formalización, se los considera como un peligro para el resto de la sociedad. Últimamente, yo estaba mirando, hay muchas investigaciones que están interesadas, que después vamos a mencionar algunos casos al final, que tienen importancia a los jóvenes, sobre todo por sus opiniones y por sus formas de movilización. Algunos investigadores consideran que deben ser escuchados después de varios movimientos que se fueron dando en América Latina y en otros países del mundo, iniciados por grupos juveniles, ¿no? Entonces, esto fue como que despertó para que se los mirara, supongamos, bueno, lo voy a mencionar ahora, el de Chile del 2006, con el tema de los estudiantes, ¿no es cierto? Ahí se advierte una particular forma de comunicarse, esa necesidad de solidaridad y de socializarse a través de determinadas ideas con respecto a la educación. Y entre todos estos factores de socializadores, no tenemos que dejar de contar para las culturas juveniles a todo lo que sean los escenarios virtuales, ¿no es cierto? Esto que decía Laura, que hoy en día dice, es un tema recurrente, común, que todas las noticias y en la vida cotidiana y en los estudios académicos, en todos lados, estamos pensando en que Internet nos cambió la vida, ¿no? Esto no solamente, o sea, nos cambió la vida en primer lugar, si queremos llamarlo de alguna manera, en el aspecto macro, todo el tema que mencionó Laura con respecto a los datos, o sea, el gran negocio de la moneda actual es el manejo de los datos. O sea, vender los datos ante una elección o de un país a otro es un fangote de dinero, por decirlo de alguna manera, que moviliza industrias de la moda, de la economía, en fin. Todo lo que tiene que ver con el paquete de datos que se generaron desde que tenemos Internet, ¿no es cierto? Y todas las discusiones y todas las normativas que asoman y que se intentan sobre la privacidad de esos datos, porque estábamos pensando la otra vez en Facebook, por ejemplo. Nosotros, no sé, pienso que en Uruguay es lo mismo, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo se comunica, no tanto a lo mejor, pero estamos en Facebook. Sin embargo, toda la normativa de Facebook las leyes que lo protegen son de Palo Alto, de California, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. O sea, también cómo se imbrincan esas empresas en las sociedades latinoamericanas, en este caso, o en todo el mundo, también tiene que ver con investigaciones que habría que hacerse
de las normativas, de las leyes y demás, ¿no? De la circulación de los datos, hasta, bueno, lo vimos con las elecciones en Estados Unidos, con Twitter, con el presidente Trump, etcétera. O sea, cómo conforman a nivel macro movimientos continuos y permanentes. También hay cosas que los presidentes, al menos el nuestro, o muchos funcionarios, las declaraciones las hacen en los caracteres de Twitter. O sea, una declaración importante surge primero en Twitter y después capaz que en los demás diarios, en la prensa, bueno, obviamente porque están atentos a Twitter, ¿no? Pero cómo eso conforma la prensa y de ahí en más a todos los intereses de la población, ¿no es cierto? Y eso en cuanto a nivel macro que podemos imaginarlo, ¿no es cierto? Y a nivel micro, también se nos mete, digamos, en la vida afectiva, en la vida cotidiana y hasta en las citas, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, al menos Facebook, bueno, y hay otras, o sea, el Facebook, YouTube, Wikipedia, o sea, hay un montón de empresas que están no solamente en lo macro, sino en lo micro, hasta en las citas que uno tiene, de modo tal que, como decía Laura, conocen más la vida privada nuestra que nosotros mismos o las personas que tenemos a nuestro alrededor. En este sentido, hay una transformación para alguien que estudiaba antropología, tiene un campo riquísimo, porque es una transformación cultural que estamos viviendo, una transformación cultural que abarca los cambios políticos, económicos, sociales en todos los aspectos. En este sentido yo revisaba un trabajo de Jose Van Dijk, esta investigadora que ella trabaja en la Universidad de Ámsterdam. En un libro dice, ella dice, supone que estamos cada vez más conectados a la red y estamos en la red. O sea, perdón, no solamente estamos conectados y estamos en la red, sino que esto nos vuelve a una forma en que nos están estructurando las maneras de estar con los otros. O sea, Internet, la red, estamos y nos da la base para la socialidad que estamos viviendo. O sea, todas las relaciones sociables, nuestras salidas, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros conocidos, están todos permeados por la red. Yo pensaba supongamos con la pandemia, al principio más, yo después empecé a necesitar salir a caminar y bueno, iba a hacer las compras caminando, pero si no, era absolutamente todo por la pantalla, ¿no? Entraba al súper, uno hacía la compra, le mandaban la compra, o sea, todo, o sea, a través de la pantalla. Y a través de otra red social que si bien no tiene a lo mejor todos los condimentos que debe tener una red social, que es el WhatsApp, pero que sí tiene un montón de funciones y que le permiten clasificarla como red social, también ahí estamos adaptándonos, por decirlo de alguna manera, nos estamos moldeando a una estructura para armar la socialidad, o sea, de nuestra vida cotidiana. Ahora, esto no es fijo, porque las tecnologías no vinieron de una vez para siempre, sino que las tecnologías van cambiando y a gran velocidad. Y nosotros también vamos cambiando y a gran velocidad. De manera tal que es como una adaptación continua, nosotros a la tecnología y la tecnología a las demandas y a las necesidades de los usuarios, ¿no es cierto? Y a las tendencias estas, supongamos, hablando de esto que también mencionaba Laura, a veces uno busca, qué sé yo, el mapa de Uruguay,
Y yo después consulto el correo e inmediatamente me llegan todas las publicidades de Uruguay. Oh, Dios mío, ¿qué hice, no? O uno busca, no sé, cualquier cosa, cómo es la ciudad de Córdoba en España, inmediatamente llegan las ofertas de viaje de España, o sea, cómo la tecnología en ese caso nos va, y nosotros por ahí nos enganchamos, si tenemos ganas de viajar y somos medio flojitos y podemos, vamos a ir mirando todas estas ofertas, ¿no? Entonces, en este sentido, se van transformando, ya sea las subjetividades y todo y nos vamos conformando de acuerdo a estas redes. Y los jóvenes, más todavía, o sea, los jóvenes han nacido dentro de lo que es la era digital. Yo creo que la mayoría de los que está a lo mejor presente han nacido finales de los 90, principios del 2000. Entonces, han nacido en plena era digital, ya son millennials, con una serie de características, o sea, lo primero que aprenden a usar es el aparato celular, o si los padres les han dejado usar la computadora. Por lo tanto, van a desarrollar, o han ido desarrollando una manera de procesar la información y de usarla en la red que es diferente a lo que podemos hacer nosotros, o por lo menos en mi caso, de los adultos, ¿no? Y acá estaría la diferencia de los jóvenes, para volver a hablar de los jóvenes, con los adultos, que es una diferencia de índole cognitiva y perceptiva con respecto a los adultos, con respecto a al manejo y al uso de las tecnologías. Pues no es solamente el manejo, como le dije antes, sino que es una cultura de la conectividad que tiene más que ver con el uso o el manejo instrumental de las tecnologías. Tiene esto del aspecto cognitivo y perceptivo, ¿no? Ahora, acá, analizando varios trabajos, hay diferentes tipos de interacción que pueden establecer los jóvenes a través de las conectividades o de esta cultura de la conectividad. En primer lugar, participar. ¿En qué participan los jóvenes? Participar es uno de los, digamos, de los ejes principales. Participar para encontrar amistades, para conocer gente, para establecer relaciones. Eso en los trabajos que hicimos también sobre WhatsApp y sobre Facebook, nosotros está bien que lo habíamos hecho con una población bastante limitada, los ingresantes de la facultad, pero también, en primer lugar, está siempre esto, ¿no? El ingreso, la relación de los jóvenes con la tecnología y la participación para el núcleo amical, ¿no? Y para establecer relaciones sociales. En segundo lugar, también tenemos la relación cultural y el ocio, todo esto que decía, por ejemplo, con los grupos de rap, de rock, en fin, de diferentes estilos musicales, ver qué tipo de encuentros o espacios de ocio se pueden encontrar. Y en tercer lugar, también, con respecto a la participación de los jóvenes, puede ser la participación política o cívica, ¿no? Cívica en el sentido de participación en la ciudad, en el trabajo en la población o en la ciudad, sin que esté involucrado en los aspectos políticos. Puede ser convocatorias a eventos, por diferentes tipos de reclamos, o participar e involucrarse en diferentes tipos de organizaciones. Bueno, eso era lo que les quería decir y remarcar un poquito esto que les decía antes. Se empezó a mirar capaz más a los jóvenes y a su relación estrecha, en este caso con el Fotolog,
a través de los estudiantes de Chile, del 2006. También hay una reacción que hicieron los estudiantes universitarios en el 2012 a Peña Nieto en México, ¿no? Que primero, que después pasó a hacer como onda escrache por Twitter, ¿no? Y muchos investigadores sostienen que esto tuvo más allá en el tiempo, en los países árabes, ¿no? En el 2010, en el 2013, cuando se produce la primavera árabe, ¿no? Ahí también muchos jóvenes empezaron a través de estos instrumentos a usarlos para trabajar. Y yo estaba mirando recién, espiando un poco, que también hay muchos trabajos de investigaciones en el Observatorio de Juventudes Iberoamericanas. Hay varios trabajos que son bastante nuevos. Yo creo que son del 2020, hay trabajos del 2018, y me pareció interesante, les menciono esto para cerrar, que se pueden, o sea, como les decía antes, se puede hacer abordajes etnográficos puntuales, trabajar puntualmente en bandas dark, punk, grafiteros y demás, ir a lo en pequeño, a lo micro, a través de la metodología etnográfica, que es específica de la antropología y de la sociología. Y también se pueden hacer estudios que también constan hay de este tipo de trabajo en este Observatorio de la Juventud, más globales, como ser trabajos demográficos, trabajos con migraciones o migrantes, con salud, con participación, etc. O sea, ahí también hay muchos trabajos para consultar sobre jóvenes. Bueno, nada más, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Laura. De repente ahora, si tienen alguna consulta o alguna reflexión o algún comentario que quieran compartir, podemos ir dando como la palabra al resto de los y las participantes. Así que si quieren levanta la mano y vamos organizando el intercambio. No sé si la levanto así o... Sí. Porque sé que hay una manito. Sí, pero hay una manito. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, a mí me surgieron un montón de cosas y las ordené en una hoja que dice Laura y una que dice Cecilia. Bueno, yo me presento, mi nombre es Carolina, yo soy estudiante de Educación Social y además trabajo en el Instituto de Infancia y Adolescencia de Uruguay. Y bueno, me surgieron en realidad un montón de cosas de esto que han planteado. Las escribí acá, a ver. De lo que planteaba Laura, bueno, la palabra narrativa fue la que me atrapó en realidad para participar del curso. Y me quedé un poco con una duda al principio, que Laura planteaba que esto de la narrativa, de contar historias, que viene como anclado a determinados momentos. Y quería saber si vos decís que son momentos como, me imagino que también de las sociedades, pero también momentos de las etapas de la vida. Y te quería preguntar cuáles serían como las características de las narrativas, de las narrativas adolescentes. En realidad, si hay como alguna característica principal que determina esta etapa en las narrativas. No sé si fui clara. Sí, Carolina, perfecto. Y sobre todo tendríamos que unir como dos fenómenos. La narrativa de los adolescentes está mediada tecnológicamente, o sea, como que
En ese sentido, los sensorios de los adolescentes, como que, y su forma de ver el mundo pasa, digamos, por las plataformas, en esa, la modelización de esas narrativas son, en ese sentido, si uno puede en tiempo, con algo que decía Cecilia, hacer un corte ahora y hacer un corte, qué sé yo, en la década de los 90, cómo eran las narrativas, y bueno, como que los soportes y los sentidos y los lenguajes son totalmente diferenciados en eso. Y por otro lado, como un poco también se habló, no hablar de o los adolescentes o los jóvenes. Cada vez está mucho más segmentado los grupos sociales. Dentro de los adolescentes hay una segmentación muy grande. Y por ahí esas narrativas se producen, circulan y se escuchan desde lo que se quiere escuchar en ese sentido. Al ser nichos tan segmentados, la narrativa de los deportistas, o sea, de los que son de Boca River o de un partido o de un cuadro de Uruguay, o lo que son de, qué sé yo, determinadas cuestiones de música, o de los youtubers, o sea, esto de los influencers, los youtubers, por ahí me parece, eso también es una faceta muy interesante para pensar en los adolescentes, las narrativas con los influencers, los youtubers. Me parece que es un campo a explorar, con vos como profesional, como investigador o como persona que está trabajando con estos grupos. Me parece que ahí hay como pistas, pautas de cuáles son los sentidos que van anudando y van dándole carnadura a esta circulación de las narrativas de los adolescentes. Yo personalmente no podría definirla o es esto o es aquello, nada, sino como que los entramados son como muy complejos, y en ese sentido como un poco ahí invitar a investigar y sobre todo a que los adolescentes, desde escucharlos, qué sé yo, sus intereses, sus consumos. Si vos le preguntas, ¿cuáles son tus consumos culturales? Ahí vamos a tener un montón de pistas de decir por dónde pasan sus narrativas en este momento y en este grupo y en eso, ¿no? Me parece que, no sé si te queda más o menos claro. Entonces, si vos querés completo. Sí, sí. Y sabes que también pensaba en una cosa que vos planteaste de los horizontes. Caro, ¿no? se te escucha muy, muy bajito. Por lo menos. A ver, ahora. Hola. No sé si me escuchan mejor ahora. Sí. ¿Sí? Sí. Laura, también hablaste de los horizontes, de cómo como la expansión de Internet y el Internet que llega a mucha más gente, no digamos a todos, cambia las subjetividades, ¿no? Con este ejemplo de poder visitar la casa de Frida Kahlo y qué sé yo. Y yo pensaba también, porque a mí el tema de los horizontes es algo que me viene a menudo, cómo cambian los horizontes nuestros, ¿no? Cómo cambian, o sea, si uno piensa en la ciudad, cómo cambia el horizonte, que en realidad es cada vez más pequeño también, porque cada vez hay más edificios y los edificios son más grandes, y entonces hace que el horizonte se amplíe más adentro de mi casa mirando una computadora que mirando por la ventana, que el horizonte a veces me queda a 1 metro y ahí se me acaba. Eso es solamente un comentario ahí romántico. Y después, una pregunta así, Laura, es que vos planteabas, bueno, ¿cuál es el rol docente? Si están los libros donde nosotros podemos leer estas cosas que vos planteabas, o está el internet, y me quedó como abierta la pregunta y me gustaría que me dijeras cuál es el rol para vos. Bueno, lo estamos buscando. Sí, mira, yo creo que poco planteaban muchos autores, por ejemplo Mariana Maggio, si lo pueden seguir por Instagram,
que está muy bueno, que ella trabaja en tecnologías educativas hace muchos años. Este año de pandemia nos ha como arrojado esta mutación de que tenés como decía, no podemos poner un PDF, subirlo a una página virtual para que el estudiante estudie. O sea, ese rol tradicional, sobre todo en las universidades, eso no tiene lugar, ya es inadmisible y no ayuda a la creación del conocimiento. Por otro lado, el docente ayudar a que pueda potenciar conocimientos nuevos de los estudiantes. Porque como dijimos, lo otro está acá, ya está hecho. ¿Qué cosas distintas o qué me produce esto que está desde mí para algo que quiero hacer? En ese sentido, por ejemplo, yo doy una materia que se llama práctica docente. Generalmente en la práctica docente íbamos con los estudiantes, los llevamos a las escuelas, y los estudiantes visitaban las aulas, hablaban con los profesores, veían las paredes, qué cosas había escritas, ese tipo de cosas. En este modo, el año pasado dijimos, la pregunta fue cómo hacer una práctica docente donde las escuelas estén cerradas, donde los estudiantes están en su casa, los estudiantes y los docentes están en su casa. Bueno, ahí recurrimos, por supuesto, a autores, que la práctica docente era en lo que cada estudiante podía producir y cada docente estaba produciendo en el encuentro educativo, por un lado. Y por otro lado, cómo conocer qué estaban haciendo los estudiantes, las instituciones, las producciones audiovisuales, las producciones de podcast, un montón de cuestiones que estaban sueltas y que podemos ahí hacer recurrir a esa para decir, mira, acá está la historia de esta institución, acá está esta otra cosa. Es como un trabajo, o sea, es como dice el psicoanálisis, a contrapelo de la realidad, no un rol de reproducción, sino un rol de creador de cuestiones, pero no individual, no cada maestrito con su librito, como generalmente era el predicamento de un docente, sino de un trabajo colaborativo con otros docentes, colaborativo con los estudiantes. Mire, yo presento esta propuesta, a ver cómo lo podemos resolver. Eso hace también que se rompa este lugar asimétrico. El docente es el que sabe todo y el alumno es el que tienen ustedes, Kaplum, ¿no? Que decía la educación bancaria, que uno lee tanto esos textos, ¿no? En ese sentido, como que hay un quiebre del lugar también del docente. Y sobre todo, que me parece importante, que nos invita a un trabajo colaborativo con otros. Y los otros lo podemos ver en pantalla, lo podemos ver en grupos de WhatsApp, lo podemos ver en un Drive compartido, lo podemos como hacer del conocimiento otra cuestión superadora de la reproducción. En ese sentido, me parece que eso nos da, hablando de los horizontes, otro horizonte. Y animarse, y a lo mejor lo que hago ahora, y a lo mejor no me sale como yo pensaba, y no era el resultado, pero yo no soy infalible como docente. Entonces, por ahí decir, bueno, el año que viene haré otra cosa, pero ser como más creativo, más suelto, no tan de estructuras rígidas. La universidad cuesta muchísimo, está muy enciclopedista el conocimiento. Quizás en los niveles de los liceos, los secundarios, fue otra oportunidad, pero me parece que ese modelo tan enciclopedista en el 2020 se hizo añicos, explotó por los aires en ese sentido. Por eso, bueno, me parece que es invitar a leer autores, a pensar y a producir. Y lo que se hizo, escribirlo, que no quede como una anécdota. Bueno, yo usé Meet, usé Instagram, usé esto en mi práctica. Bueno, a ver, escribo lo que hice, comparto con otro, hago un trabajo colaborativo, pongo en un Drive para poder encontrar y que queden huellas. Las plataformas dejan huellas, captan todas y almacenan todas las huellas nuestras. Nosotros también tenemos que avivarnos y también
recuperar nuestras huellas, ¿no? Me parece, para dar otra vuelta. ¿Sabes qué? Me tomo un bocado más. Y justo cuando volviste a traer lo de las huellas, y no lo había escuchado antes, esto de que recogen nuestras huellas digitales, y me hizo pensar en que en realidad la huella digital es como la forma en la que nos reconocen, que es como una marca única de cada uno, y que planteara esto de las huellas digitales por lo de las redes sociales, como que me choqueó. Una cosita más, ahí tenés todo el Big Data. O sea, tenés ese almacenamiento que está, toda esa información, está físicamente en un lugar, no es que no existe. Todo es el famoso Big Data, aprender a leer toda esa información o a decodificar esa información, existe. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, eso también le decíamos a nuestros estudiantes, todo lo que ustedes pongan forma parte de su historial digital, y si, qué sé yo, viven 80 años, bueno, ahí van a tener un montón de cosas. Ay, espero no ver todo lo que hice, por Dios. Bueno, otros lo van a ver. Sí, no, pero ahora creo que Facebook te permite borrar, ¿o no? Si una persona se muere no puede borrar, porque antes no se podía borrar. Quedaban los datos. Ese es uno de las letras chicas de Facebook, todo lo que entra queda ahí, ¿no? Para la empresa, como datos. Una cosita más, perdón, una cosita más de la huella que me anoté. También como que las plataformas definen el modo de percibir, o sea, no es lineal ni son macabras y te dicen qué tienes que hacer, pero sí las plataformas, que construidas de 0 y 1, hay sentidos donde determinadas cosas, determinadas palabras son condenadas o son aceptadas, donde el blanco está asociada con buena persona, libertad, trabajador, y el negro está asociada con las personas negras, peligroso, esto como imaginarios ya que giran en la sociedad, como la plataforma también la materializa. Usted, eso nos había dicho el profesor, como hay efectos en ese sentido, o la xenofobia, o determinadas cosas que alimentan y no condenan la plataforma en ese sentido. ¿Y por qué? Porque no es una cosa neutra, impoluta, sino está construido con sentidos por persona de determinada forma. Decía que en los grandes estudios de Facebook, de algunos de estos, había como más cantidad de hombres. Entonces, la mirada patriarcal sobre los ceros y unos, sobre los algoritmos, estaba presente en los lenguajes de las plataformas. Digo, todas esas cosas, está bueno no asustarse, pero sino ir con los jóvenes trabajando en esos sentidos, porque por ahí yo he trabajado mucho con adolescentes y lo ve como natural, o sea, es como que esto es así, esto es, qué sé yo, el árbol está plantado y es árbol. No, hay construcciones de sentido puestas en eso para también lograr determinados efectos. Por eso me parece importante el rol docente. No, quería contarle a Carolina, hace 2 o 3 años dimos en la facultad un seminario sobre tecnología, sobre motores de búsqueda, no me acuerdo que eran como varios aspectos. Y entre los trabajos que a los chicos les gustaba, porque les dábamos, suponete, 15 minutos. No, sí, 15 minutos y ellos tenían que salir del aula y narrar una historia en 5 o 7 minutos con introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, desde el vamos le decíamos, bueno, ya salgan,
y donde ellos llegaran tenían que filmar y armarla con el celular, ¿no? Salieron unas cosas preciosas y hechas en 15 minutos, ¿no? O sea, se ve que eran 3 o 4 estudiantes, 15 minutos. Algunos llegaban hasta el bar de la facultad, otros cruzaban la calle, llegaban hasta una cancha de fútbol que hay, o sea, diferentes lugares, pero lograban en ese tiempo armar un video. Introducción, desarrollo y cierre, ¿no? Y conclusiones. Fue una linda experiencia, que es una forma de innovar, digamos, en las clases, ¿no? Por ejemplo. Estaba Grisel anotada. Sí, Grisel, te escuchamos. Prende el micrófono, Grisel. Estás sin audio, Grisel. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Perdonen si escuchan ladridos, es que tengo a los dos acá mirándome. Ya no voy a funcionar. Se te escucha muy bajo, Grisel. A ver, yo no soy millennial, ni mucho menos. Más bien soy de la era de aquello de los... no sé. Además soy rural, así que tengo 50 años hacia atrás. Más de los que tengo. Primero decirles que me gustó muchísimo todo el desarrollo de las ideas, porque a mí también, como a Carolina, me atrapó el tema de la narración. Yo soy docente de idioma español y estoy finalizando la licenciatura en lingüística y trabajo con adolescentes. Y elegí hace unos años trabajar con adolescentes en contexto de encierro. Entonces, cuando ustedes hablaban de las narrativas y todo, yo pensaba en ese contexto, cómo se arman las narrativas. Porque ya vienen marcadas por la sociedad. Nosotros acá ha surgido últimamente la apariencia delictiva, que ya no es necesario ni siquiera que hable por la ropa y por el gorro, o se presupone que esa persona tiene ciertos, ciertas características y que debe ser tratada así o así. Entonces, en ese sentido, me interesó mucho el tema de cómo armar una narrativa con estos gurises para darle significado real, ¿no? Para que ellos puedan realmente poder narrar de verdad. No el discurso de decir algo que saben que nosotros los profesores queremos oír ahí cuando vamos a dar clases, sino hacer algo verdadero, poder hacer algo verdadero. Entonces, era por ahí el... Che, Grisel, ¿qué es secundario? Es de secundaria, es un programa de secundaria. Yo soy docente de secundaria. En lugar de elegir trabajar en un liceo, elijo trabajar en un contexto de encierro. ¿Y pueden trabajar, por ejemplo, radio o un periódico? Porque ahí sí... Lo único que puedo trabajar es el periódico escrito, ¿no? Sí. Porque no les permiten manejar los celulares, no les permiten las computadoras, entonces estoy muy limitada en ese sentido. Pero un periódico escrito, no, yo te digo, hace muchos años lo hacíamos mucho en el secundario. Claro, sí, el periódico escrito sí, pero son gurises de 13, 14 años a los que les estoy invitando a hacer algo que algunos ni siquiera lo vieron. Claro. ¿No? Ese es el problema. Porque eso, qué sé yo, les puede interesar, obvio que les interesaría más hacerlo en forma digital, pero si no hay modo, ellos también se necesita todo un proceso para que ellos puedan comprender que no tienen otro modo y que ese es un modo valioso de comunicarse. O sea, tienen que empezar por eso. Lo valioso para ellos es esa comunicación, ¿entendés? Entonces me parece que habría que empezar por ahí y hacer el mejor periódico, digamos, ¿no? Escrito. Sí.
claro, ¿no? Claro. Que pueda Sí. llegar al resto de la gente con voces de ellos, con historias de ellos. Acá también en la facultad, nosotros que ahora no ha funcionado, obviamente, porque no se permitía el ingreso, pero Pablo, uno de los compañeros de la facultad que hace extensión, trabajaba en la cárcel y hacían, creo que hacían periódico escrito, y bueno, después como si fueran hojas, Claro. entonces idear diferentes temáticas y que todos trabajaran en torno a esa temática. Les ayuda en la expresión, ¿no? Por lo menos. Exactamente, mi objetivo es principalmente la expresión. Sucede Claro. que también tenemos el hecho de la simultaneidad, esa que tú decías, ¿no? Te decía anteriormente. Realmente son 10, 15 minutos de atención y después ya quieren pasar a otra cosa. Sí. Entonces, para hacer eso, es un desafío. Y a través del juego, sí, también. A través del juego. ¿Cuántos son? ¿Muchos? No pueden ser muchos porque por las dinámicas que se dan en los centros, tienen que ser 4, por ejemplo, 4 y 2 docentes y están un ratito, después vienen otros. Depende si no se pelearon en ese momento en otro lado, en el patio, y no los traen. Yo qué sé, es muy complicado todo. De todas formas, yo quería hacer, desde el año pasado vengo pensando en eso, vengo haciendo varias cosas, pero como que no. También no he tenido el cuidado de ir juntando las cosas que me dieron resultado, y eso también me pareció muy, muy importante, de ir tomando nota de alguna forma, ¿no? De algunas cosas que sí han dado resultado, otras no, y bueno, pero me quedé siempre con eso de querer escuchar la voz de ellos, de querer escuchar su narrativa. Claro, que creen un personaje y que hablen a través del personaje. O sea, también, viste, como ocultar nombre y cara a veces resulta. Bien, bueno, muchísimas gracias. Grisel, yo también quería comentarte algo. Me parece que vos estás como en este camino de explorar. O de decir, uy, esto me dio resultado, uy, esto no. Bueno, digo, de eso se trata. Claro. De eso se trata. De explorar distintos modos de llegar. Porque si no, la receta, o si vos decías, reproduzco algo ya hecho, una matriz determinada, ¿y dónde está tu rol docente? Si no has explorado con ello. Y por ahí, a lo mejor, trabajar en clave de espejo, es decir, a lo mejor otros jóvenes que estén en un liceo tradicional, que lean sus cosas, se intercambien, una cosa así, para ver si estas narrativas de ellos, del contexto de encierro, determinan eso o surgen cosas propias de jóvenes en distintas circunstancias y lugares históricos que los atraviesa a unos, lo atraviesa a otros. Porque también el que está afuera, la exclusión, la igualdad social. No. Es una cosa. Es una cosa hermosa. Pérez es una cosa. Ay, Dios. Disculpen, pero él se mete, además ya en las clases por Zoom se acostumbró, y ve la compu y se pone así. Disculpen la intromisión. ¿Lo inscribieron en el curso? Puede dar la charla. Creo que eso es como distintos modos, esto de que decía crear personajes, hacer tipo el cordel que era, ¿no es cierto?, el folletín, con dibujos, con distintos, llegar con distintos lenguajes, no solo lo escrito, sino con imágenes, dibujos, o emoticones, o distintos recursos para lograr esa expresión y acotada cosas, porque no solo también es reproducir que cuenten sus males, que por qué están ahí,
sino por ahí otras No, cosas valiosas de ellos. claro, Otras cosas, un recuerdo de la niñez, lindo a lo mejor, algo. Todavía recurrir a la sociología clínica, que esto es una forma también de trabajar, cuando nosotros con la Ceci trabajamos en etnografía, que puedan ellos recuperar cosas de su historia, que los conmueva, que apele sus emociones, que apele a etapas de su vida, a otros momentos que han vivido, significativos y positivos. Pero no, digo en ese sentido, porque por ahí que podemos caer, ¿cuál sería la trampa? En reproducir narrativas de la exclusión, de la exacto, es lo que yo no quiero caer, exactamente, de donde quiero salir y no pisar, porque ya están ahí. O sea, quiero recordarles que son adolescentes como cualquier adolescente del Uruguay. O sea, despertar eso en ellos, o por lo menos revivir eso en ellos, ¿no? El adolescente común, el adolescente que vemos todos los días, el chiquilín que, bueno, se manda una cagada de vez en cuando, y bueno, está como todo adolescente, como cualquier ser humano, digo, pero no buscar desde el estigma de que porque está voy a dar ese tema. No. Quizá me está costando más por eso. Pero bueno, sí, estoy en el tema del ensayo de la prueba, y no me gusta mucho el tema de probar con ellos porque los tiempos de ellos son menores que los tiempos que tengo yo, por ejemplo. O sea, quiero que ese tiempo sea valioso, que ese tiempo sea realmente, el tiempo que estoy con ellos, que realmente sea valioso, y no porque aprendan adjetivos o verbos o sustantivos, porque eso no es lo fundamental, por lo menos para mí, sino que va por otro lado, ¿no? Entonces era eso de recordarles que son gurises, que puedan narrarlo, ¿no? Claro, sus gustos, su música, sus influencers, un montón de cosas, su familia, su futuro también, pensarse en otros escenarios. Claro, No, poderse ver en otro tiene lado. cadena perpetua, claro. Por supuesto, sí, no, sin duda, sin duda. Sí. Bueno, Te felicito, realmente muchísimas es gracias. muy valioso tu tarea, muy valioso, ¿verdad? Fuerza y seguir explorando y seguir en esa línea. Muchas gracias, muchas gracias. Vemos si alguna otra compañero quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo, Laura, Cecilia, me quedé un poco pensando, ahora te doy la palabra, Caro. Levantaste la mano, ¿no? Sí. Me quedé un poco pensando en algo que comentaste, Cecilia, en algún momento, en esto de que los jóvenes quieren participar y que no saben cómo. Y me quedé pensando en si las políticas destinadas a jóvenes, adolescentes, jóvenes, están diseñadas siempre por adultos, siempre son adultos que piensan por los jóvenes y nunca piensan con los jóvenes, ¿no? O la voz de los jóvenes está presente en el diseño de esas políticas. Qué difícil es participar cuando cuesta ceder el poder, por ejemplo, ¿no? Cuando no se escucha al otro, y claro, cuando uno encuentra que no es escuchado, que no tengo espacios de poder, termino no participando. Claro. ¿No? Eso me parece como bien duro, Sí. además, ¿no? Eso, pero yo lo pienso también, lo pienso también en el otro extremo de la vida, que los políticos no escuchan a los ancianos, ¿no? Totalmente. Porque Claro. total no tienen fuerza de movilización. Entonces, esto que dice Bourdieu a mí me parece genial, porque es una lucha de poder, o sea, hay un grupo de gente de determinada edad que no permite que crezcan esto y que esto no molesten, ¿no? O sea, ampliar esta brecha, este espacio, para que podamos hacer. Entonces,
esto de los jóvenes, sí, las políticas son hechas por adultos, por lo que nos parece a los adultos que debería ser bueno para los jóvenes, meterse en la escuela formal, digamos, y demás, ¿no? O sea, Y sí, un poco era, también tenía que ver con lo que vos mencionabas de Bourdieu, ¿no? Que dice la juventud no es más que una palabra. Es como, sí, interesante eso, ¿no? sí, La juventud no es sí, más que una palabra, sí, porque sí, tendemos a homogeneizar o no, o a no reconocer la pluralidad en las juventudes, ¿no? sí, Y sí. ahí, cuando las políticas también este, no reconoce esta cuestión heterogénea, digamos. Claro, porque por ejemplo en el caso de Grise, esos jóvenes son jóvenes con determinadas características, deseos, gustos, preferencias, que nadie los escucha, ¿no? Entonces, ellos capaz que tengan sí, deseo de participar de algún modo, y no encuentran la forma para canalizarlo, no saben dónde tampoco, ¿no? O sea que es un problema, a veces los jóvenes no tienen presente dónde pueden participar ni de qué modo participar. Por eso probablemente el primer ejercicio de participación sea la música, o sea, ya es mucho para aquel que aprende a pintar graffiti, o sea, asociarse, a hacerlo, o sea, ese impulso de salir y ver qué puedo hacer, ¿no? Y eso es lo que están aquí, que son de psicología, te tendrían que dar un consejo. Carolina, vos tenías una pregunta, ¿no? Sí, era un comentario más o menos, era por la misma línea esta que venían hablando, y quiero agregar que las políticas, en realidad siempre para las poblaciones vulnerables, no para las mujeres, los niños, los adolescentes, están hechas por adultos, hombres también, y generalmente ricos. O por Claro. lo menos, y en esto que decía Carlos también de Bourdieu, de que la juventud es una palabra, y no contemplar las juventudes. Me acuerdo esto que vos planteabas, ¿no? De este italiano de 30 años que le quería hacer un juicio a sus padres y cómo se ha extendido la juventud, pero en realidad en determinados sectores se ha extendido. En otros sectores de la población, las etapas de la vida siguen siendo muy cortas. La infancia es muy corta, la adolescencia es muy corta porque la llegada de la maternidad, la paternidad es muy temprana, y la vida adulta también con las características de, qué sé yo, alimentación, calidad del trabajo, calidad de la vivienda, el envejecimiento es mucho más temprano también. Entonces, en realidad, hay juventudes que se han extendido, pero hay otras que siguen siendo tan cortas como eran hace, Sí. no sé, años. Porque se necesita que esos papás trabajen y mantengan al resto de la familia y bueno, entran a la vida adulta supuestamente, porque se necesita, la sociedad necesita que sea así. Por eso la existencia de juventud. Sí, y por ahora ya no me acuerdo qué otra cosa era. No, también pensaba lo que decía Grise, que estos jóvenes, o sea, la cultura digital atraviesa a todos. O sea, no es que ellos, porque están como limitados con su libertad, no, están afuera. En eso no. Eso es lo distinto y lo complejo en este momento. Las culturas digitales atraviesan a la construcción de los sujetos, de la forma de socialidad y las prácticas sociales. Entonces, más allá, de manera histórica. Entonces, por lo tanto, pensarse en las narrativas de ellos también es una invitación para, desde una cultura, porque ellos no ven, a ver,
como que la forma de expresión es desde ese marco. Eso es lo que por ahí yo lo refuerzo, porque es lo que quizás nosotros generacionalmente, por la edad, cuesta pensar que desde ahí se construyen sentidos y se modelizan sentidos. Entonces, no porque ellos están privados de su libertad, están ajenos o están exentos de esta modelización, no, también están dentro de eso. Y por ahí pensar que la sociedad cada vez más excluye los grupos como que de derecha o extrema derecha en el mundo, ¿no? Tienen una mayor virulencia en sus pensamientos y quizás han encontrado en las redes sociales forma de grupos muy pequeños de instalar ese pensamiento que antes no tenían como circulación. Hay un libro que no lo leí, pero que escuché el comentario de su autor, dice, ahora la revolución se ha vuelto de derecha, algo así más o menos, ya después lo voy a buscar bien, pero en ese sentido decía cómo estos grupos de Europa, norte de Estados Unidos, América Latina, blancos, xenófobos, todo eso, no van a manejar o ganar elecciones, pero sí instalan agenda para determinadas cosas. Y eso es para pensar, eso es una cuestión preocupante en ese sentido, cómo ayudados por las redes, por la cultura digital, por ese tipo de cosas. Como que han asumido banderas de los famosos libertarios que hemos escuchado. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? Eso como, no, nos invita a pensar y a reflexionar esta realidad que estamos hablando. Bueno, da para largo, yo me engancho con todos estos temas. Hay una, no sé cómo un día, porque por ahí, como no sé nada de tecnología, pero sí me habían dado la manera de entrar a la web profunda. Ingresé a la web profunda. Yo casi me muero de todo lo que hay ahí adentro. Y los chicos saben. O sea, te pueden ofrecer, como era ahora, una vacuna, un cañón para cuchillos, armas, drogas. Se ofrece todo. Y los chicos saben entrar a la web profunda. Es una cosa, a mí me asombró cómo de tan fácil manera se puede entrar y la cantidad de cosas que encuentran. No. Es un submundo que no es complicado entrar. Para los jóvenes que saben, más para mí. ¿Tenemos algún comentario más o alguna pregunta? Porque estamos un poco llegando a la hora. Bueno, parece como que no hay más preguntas o comentarios. Que no. Nada, queda agradecerles a todos y a todas por haber participado del curso. Los cursos siguen, los cursos de verano siguen, así que creo que sigue abierta la inscripción, ¿no, Rafa? Sí. Así que están invitados, invitadas, y bienvenidos siempre. Laura, Cecilia, mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Ya los invitaremos nuevamente para otras cosas, seguro. Para ver el mar. Queremos ir a ver el mar. Bueno, apenas lleguen a Montevideo, lo primero que vamos a hacer es llevarlas al mar. Nos comprometemos. Con Laura nos venimos preparando, ya tenemos parte de la vacuna, o sea que vamos a querer ir al mar. Bueno, parece que nosotros empezamos con la vacunación el lunes, pero nos va a llevar unos cuantos meses, ¿no? Suerte. A quienes quieren vacunarse. Nada, vuelvo a agradecerles a ustedes dos en particular y fundamentalmente, y al resto de las compañeras y compañeros que participaron en el curso. Muchas gracias por haber estado. Así que nos vemos en otra oportunidad. Yo también te quiero agradecer por la invitación
Y bueno, agradecerle a todos los jóvenes y a todos los que han estado escuchando. Y bueno, cualquier cosa que tengan para ampliar, preguntar, a través de Carlos, serán bienvenidos. Chau, hasta luego. Muchas gracias. Vamos a ir pensando alguna otra actividad durante el año que después lo seguimos conversando con ustedes dos. Bueno, Sí, gracias. bueno, perfecto. Gracias a todos, a todas, y gracias por su atención, muy respetuosa y muy generosa. Muchas gracias a todos. Muy lindo momento y muy lindo encuentro. Bueno, Gracias. nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao, gracias. Chau, chau, Chao, chau. hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.